Bueno, señores, y hoy una noche especial para tomarnos un café maravilloso, riquísimo, porque no solo vamos a hablar con un periodista que entiende de la materia, sino que vamos a hablar de nombres y apellidos que por ahí la historia no nos permitió disfrutarlos, ¿no? Y los vamos a conocer a través de Carlos Irusta. Carlos, para mí es un placer tenerlo, por lo que usted significa para el boxeo y para que nos traiga aquellos grandes mitos boxísticos que ha tenido la Argentina. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por estar y gracias por haber venido aquí esta noche. Bien, muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vuelvo a Mitre después de muchísimos años. No voy a sacar la cuenta ahora, pero no hace falta. Tengo muy buenos recuerdos de Mitre, hace ya unos años. Carlos, ¿qué es el boxeo para usted? Y el boxeo, en mi caso, es una forma de vida prácticamente, porque mi papá era entrenador de boxeo. Ajá. Cuando yo nací, mi papá estaba entrenando boxeadores en Platense y en la Federación Argentina de Box. Ajá. Entonces, yo era un bebé y mi mamá iba al gimnasio y mientras yo dormía arrullado por el punching ball, ella conversaba con la señora del encargado de... esto lo hago siempre. No pasa nada. El encargado de la federación. Y... O sea que el ambiente del gimnasio y del boxeo fue parte de mi vida. ¿Tiró guantes? ¿Boxeó en algún momento? No, boxear no. Nunca. No, boxear no. ¿Y tirar algunos guantes? Sí, aprendí bastante. Tuve mucha suerte yo en la vida. Sí, porque hay cosas que uno no las busca, te llegan. Después si las aprovechás o no, es otra cosa. Claro. Mi papá pasó a entrenar boxeadores en el Luna Park alrededor del año 1958. Yo tenía 10 años. Entonces, a partir de ahí, empecé a ir con él prácticamente todos los sábados a la noche al Luna. Claro. Y cuando tenía 12 años, recién estaba entrando al colegio secundario, mi papá me llevaba al gimnasio para que practicara, para hacer gimnasia y todo lo demás. Y como en ese momento había grandes técnicos, cada cual me enseñaba algo de lo que él sabía más. Claro. En ese momento que me iba a dar cuenta yo. Ni siquiera escribía nada. Era un chico. ¿Y cuándo empezó a tener esa necesidad de profesionalizar desde su lugar el boxeo? No, podría ser el periodismo. Por eso sí podría ser, pero el boxeo no, porque es parte de mi vida. Está mal que lo diga no sé si está mal que lo diga de esta manera, pero es parte de mi vida, ¿no? No es que respiro boxeo, transpiro boxeo y sueño con boxeo. Tanto no. Pero es una parte naturalmente de mi vida. Si le falta el boxeo, falta algo. Claro. Y además, con el tema de los años que han transcurrido, imagínate lo que pudo haber sido para mí cuando el Luna Park cerró sus puertas en el año 86. Porque yo siempre digo que yo nunca supe lo que era ir a bailar. Yo nunca supe lo que era salir a bailar un viernes, un sábado. Porque los sábados a la noche era el Luna Park. Los sábados a la noche era el Luna Park. Claro. El Luna Park de Tito, ¿no? De Tito Lectura, esas famosísimas veladas de sábado por la noche. Claro, yo cuando entré al Luna, Tito también entraba al Luna. Era el momento, él andaba por los 20 años. O sea que toda la etapa de lectura yo la viví cotidianamente, porque nosotros vivíamos en un conventillo, en la calle Hipólito Yrigoyen, en el 4000. Ajá. Y entonces, en algún momento, mi papá logró un crédito. En esa época, conseguir un crédito y poder pagarlo era más accesible para la clase media. Por supuesto. Y cuando se empezaron a hacer las gestiones y de pronto apareció que faltaba plata. No llegaba. Y lo fue a ver a Lecture. Y Lecture le preguntó cuánto necesitaba, no me acuerdo cuánto era, y se lo prestó. Entonces mi mamá empezó a trabajar en Impositiva, como mi papá, como contratada. El sueldo de ella iba a parar a las manos de Tito. Pero para mí, que era un chico, pasar del conventillo a un departamento en Congreso era un paso muy grande. Pero además era la figura de Tito a la cual uno podía recurrir y siempre sabías que algo iba a hacer por vos. Tito fue, a ver, el boxeo argentino pasó su mejor momento cuando Tito fue Tito Lecture. Sí, esta es una respuesta un poco antipática que uno puede llegar a dar, porque, por ejemplo, en la época actual Osvaldo Rivero ha consagrado más campeones mundiales
que Tito Lecture. Ajá. Pero encontró un camino ya armado y hecho. Claro. Y así como Rivero trabajó con la televisión, no es restarle mérito. No. Simplemente es una verdad. Lecture lo hacía así, no quería la televisión. El sueño de él permanente era ver el Luna Park lleno porque era su casa. Claro. Entonces, imagínate. Y él sentía que la tele le sacaba gente, ¿no? Claro, porque él decía, se van a acostumbrar a la tele y no van a venir más. Claro. Y tenía gran parte No de estaba razón. equivocado, ¿no? Claro. No estaba equivocado. Pero además tenía 20 años cuando llegó el Luna Park. Entonces hizo todo un movimiento que hasta esa época no se había hecho. El único campeón del mundo que teníamos era Pascualito Pérez. Entonces él veía que cuando los boxeadores argentinos iban a pelear a Estados Unidos, hacían tremendas campañas y no llegaban a pelear por un título. Les costaba. Entonces hizo el camino inverso. Voy a traer gente de afuera para que le vayan haciendo la campaña a mis boxeadores. Claro. Yo sé que esta pregunta se la deben haber hecho 1000 veces y debe ser una pregunta antipática y quizás no tenga respuesta. ¿Cuál fue el mejor boxeador argentino? Mirá, es una pregunta que puede tener una respuesta muy graciosa, porque yo de chico fui un gran fanático de Luis Federico Thompson, Ajá. Panameño, Sí. pero después nacionalizado argentino. Argentino. En realidad es un juego de palabras el que estoy haciendo, sí, pero fue un tremendo boxeador. Para muchos el mejor ha sido Pascual Pérez por su condición de campeón olímpico primero y campeón mundial después. Con un récord de defensas en su categoría la mosca. Pero es Monzón. Es Monzón. Es Monzón. Para mí es Monzón. Es Monzón. Es Monzón, porque Monzón paralizó al país desde su primera pelea y era un tipo que ni siquiera llenaba el Luna Park. Pero yo, por ejemplo, si estoy en mi casa y de pronto aparecen peleas de Monzón, confieso que no puedo evitar quedarme, ¿viste como Rocky? Bueno, me las veo todas igual. Sí, qué bárbaro. Porque era muy práctico para boxear. Era muy frío, muy Y era guapo de verdad el negro dentro del ring, ¿no? Sí. Tenías que matarlo. Sí. Había que Él salía a pelear. No salía a boxear. Él salía a pelear. ¿Y eso tenía que ver un poco con su historia, con su vida? Y ¿no? sí, porque él tuvo un origen extremadamente muy humilde. De chico era uno de los inundados allá en Santa Fe. Él veía un uniforme y no le gustaba mucho, porque esos uniformes lo habían corrido de otros lugares. Y además él sentía, y lo decía, que el rival era alguien que venía a robarle el pan a sus hijos. Claro. Monzón, por ejemplo, pelea con Gracián Toná, un marsellés que le iba de guapo, ¿viste? Antes de la pelea, medio lo provocó y demás. Y en un momento determinado, en medio de la pelea, Monzón le tira un golpe y el otro se agacha y lo roza en la nuca. Pero el francés se zambulló y no se movió de ahí esperando que lo descalificaran. Por supuesto no pasó así. La reacción de Monzón fue enojarse. Fue al rincón y le dijo al doctor Roberto Paladino, este es un cagón. Si ya ganaste, ¿qué me importa? Es un cagón. Claro, ese era su código. Ese era su código. Era así, Monzón. Yo quiero, Carlos, si es posible, compartir con la gente, hacer un fragmento de cada uno de estos grandes boxeadores que ha tenido la historia argentina. Recién usted habla de Pascualito Pérez, ¿no? ¿Quién fue? ¿Cómo era Pascualito Pérez? Y Pascualito Pérez, yo llegué, esa época la viví a través de la radio. Ajá. Digo esto porque su pelea de campeonato mundial se vio, mejor dicho, no se vio, se siguió exclusivamente por la radio. Era un muy buen boxeador, decían que pegaba como un liviano de 61 kilos, él tenía 50. Claro. Y recibió más golpes, como suele ocurrir en la vida, de muchos boxeadores. Recibió más golpes afuera que dentro del ring. Claro. Era un tremendo boxeador. ¿Me cuenta un poquito de Ringo Bonavena? ¿Quién fue Ringo Bonavena? No sé. Para mí es uno de los personajes más carismáticos que he conocido. Yo a veces le cuento a mi mujer las anécdotas que las conté 20 veces, algunas se pueden contar y otras no. Y no dejo de reírme. Con Bonavena uno no puede dejar de sonreírse cuando lo menciona. Porque además, y esto lo digo con mucho respeto, fue una de las grandes figuras que dio el boxeo porteño. La mayoría son del interior. Claro. El porteño es otra cosa. Este era de Parque Patricios, era de acá, era nuestro. Era bien de Parque de los Patricios. Claro. Él y toda la familia, todos los hermanos, eran bravos. Y al mismo tiempo
tuvo ¿cómo te podría decir? La habilidad propia de un buen observador de darse cuenta que él tenía que utilizar a los medios. Los medios los obligaba a que fuéramos a buscarlo. Ajá. Su ejemplo tiene que haber sido seguramente Muhammad Ali, que en esa época era, digamos, al comienzo era Cassius Clay. Cassius Clay hablaba y hablaba y hablaba y obligaba a los medios a dar respuestas. Claro. Bonavena hacía lo mismo. Fue un precursor en eso. Era una época que vos, que sos un tremendo animal de radio, sabías que lo llamabas a Oscar, como le decíamos nosotros, y tenías el programa asegurado. Claro. Porque era muy ocurrente, muy gracioso, muy pícaro. Claro. Tan pícaro fue que terminó mal. ¿Y como boxeador? No, era buen boxeador. ¿Era buen boxeador? Sí, buen boxeador. ¿O era más biribiri que otra cosa? No, era buen boxeador. Si vos lo observás con detenimiento, por ejemplo, en la pelea con Muhammad Ali, en la que él pierde, sí, un poco favorecido Ali por el árbitro, son cosas que pasan. Él recién a partir del quinto round se da cuenta de que puede. Claro, estaba peleando con Ali, pero él era un zurdo invertido, o sea, él escribía todo con la izquierda, pero se paraba como un boxeador normal con la izquierda adelantada, por eso tenía una izquierda muy fuerte. Y estaba bien enseñado y estaba bien aprendido, teniendo en cuenta además que no podía dejar de ser torpe porque tenía los arcos de los pies totalmente vencidos, estaba deformado. Claro. Eso es un mérito muy grande. Claro. Ahora, yo voy a ir abriendo, estamos hablando con Carlos Irusta, una eminencia del boxeo, como periodista. No le traigas mucha agua a Irusta porque te hace un desastre. No importa, limpiamos, no hay problema. Es un placer escucharlo y es un placer aprender y hablar de estos grandes personajes. Quiero abrir un paréntesis. Después vamos a seguir con otros nombres. Bonavena, Monzón, Gatica, los medios de comunicación, la fama. Digo, a ver, ayúdeme a entender y ayúdeme a explicarle a los oyentes de Radio Mitre por qué el boxeador se obnubilaba con las luces de la televisión, de las comedias. Digo, ¿qué lo llevaba? Porque agarré algunos nombres que estuvieron relacionados con casi la actuación. Porque diría, son ¿no? actores. Ellos suben a un escenario, que es el ring, se sacan la ropa y actúan. No es que actúen, pero es un poco esa sensación del exhibicionismo, decir, aquí estoy yo soy la figura. O sea, vengo a dar una exhibición más allá de que sea las trompadas, pero es una actuación acá arriba. Es una actuación en donde no hay libreto, en donde no hay red, pero en donde evidentemente hay todo un juego, por supuesto puede llegar a ser brutal, entre dos actores. Por eso muchos boxeadores han sido actores mal, bien, no importa. Sí, no importa. Pero bueno. Pero hay una característica, extranjeros también, muchos que han terminado. Por eso digo, claro. En la actuación, digo. Sí. Y no es que fueron cantantes o que fueron locutores o que fueron malabaristas, no, actores. Claro, porque el boxeador tiene un ego muy grande. Es un deporte totalmente individual. Como el tenis. Claro. ¿No? Pero con una diferencia muy grande. Que el tenista no se saca las ganas con el otro, porque está separado por una red. Claro. El boxeador, cuando termina la pelea, en el 80% de los casos, va y lo abraza al otro, sea cual sea el resultado, porque ellos dos saben lo que han sufrido esa noche. Claro. Los dos recibieron castigo. Sí, Después uno puede ganar o no. Pero entonces ese ego es lo que construye a un gran campeón que lo puede separar de otros que tienen estima más baja o no tienen la técnica suficiente y demás, pero lo que lo sostiene es el ego. Carlos, lamentablemente, estos grandes monstruos boxísticos que hemos tenido en la Argentina, campeones del mundo, no campeones, pero emblemáticos, en su gran mayoría han terminado mal. ¿Sí? En su gran mayoría han terminado mal. ¿Esos tienen que ver, o se puede encontrar una explicación de dónde vienen o de dónde surge el boxeador en la Argentina? Por empezar, el boxeador viene de muy abajo. Y a veces llevan, conscientemente o no, una cuota también de revancha, de desquite. Gustavo Vallas, que fue un estupendo boxeador, cuando era chico la madre se fue de la casa, los abandonó. Y él lo llamaban el turquito vendedor, porque el apellido en realidad es griego, es Mapallas, pero era un turquito. Sí.
Y vendía peinetas por la calle, etcétera, etcétera. Y un día, después, cuando ya fue campeón del mundo, él pasó por un restaurante y el dueño le dijo: Gustavo, estás invitado. Cuando vos quieras, Es tu casa. es tu casa. Y Gustavo me dijo: ¿sabés ese mismo tipo cómo me echaba cuando yo era chico? ¿Sabés qué gana tuve de meter una piña y mandarla a cualquier lado? Claro. Los amigos del campeón. Claro. Y generalmente tienen origen muy humilde, por no decir todos, tienen origen muy humilde, y ese ego del cual yo te hablaba les permite construirse o reconstruir, o como quieras decirlo, armar una personalidad que les permite después, económicamente, por lo menos salir de perdedores o de ganar mucha plata. Pero el boxeador siempre piensa que no se va a terminar nunca eso. Él no piensa que un día va a dejar de boxear. Claro. Y como necesita mucho afecto, que aparecen los clásicos amigos del campeón. Claro. Y el pasar de no tener nada a tener tanto... De golpe, de una golpe, pelea de una pelea para otra. Termino sin tener nada de nuevo, ¿no? Porque me la gasté, porque no me di cuenta cuánto tenía. Porque digo, muchos nacieron en la pobreza absoluta, han generado muchísimo dinero, de una pelea a la otra, como usted marca, Carlos, y de un día para el otro, después de boxear, esa fortuna desapareció. Sí, porque además en eso el boxeador tiene una característica, dicho con todo respeto, que aparece muy seguido. No sé si vos viste $1 Million Baby. Sí. Es la familia. La familia. La familia y los amigos. Y dice, claro, vos tenés ahora. Ahora dame. Ahora ayudame. Claro, ayudame. Entonces tiene que ayudar a uno, a otro. Claro. La familia le demanda. Claro. Entonces, como él cree que eso no se termina nunca, y como necesita cariño, y es una forma también de devolver el cariño que le están dando. No, y aparte es la superación de acá estoy yo. Miren, claro, yo estoy sacando a mi familia de este lugar. Claro, esa es la historia. Carlos, vuelvo a lo anterior. Recién le preguntaba el mejor argentino y me decía Monzón. ¿Y el mejor que vio fue Mohamed Ali o no? Y yo tengo una debilidad muy especial por Mohamed Ali. Lo vi en pelea una sola vez, pero lo vi. Que es algo muy fuerte porque ya fue la noche en la que recuperó la corona del mundo. ¿En el por Madison? Segunda vez. No, fue en Nueva Orleans. Ah. En el Superdome. Le ganó a Spinks. Una pelea más, pues. Sí, Había sí, perdido sí. con Spinks. Pero recuperaba el título. Y recuperaba el título. Y para mí es todo Ali. Porque boxeaba como los dioses, aguantaba todo lo que le pegaban, pero además, abajo del ring siempre fue un ejemplo. Claro. Él luchó por los derechos de los afroamericanos, perdió los mejores años de su vida porque le sacaron el título y no lo dejaron pelear por no ir a Vietnam. Claro. En ese momento era un traidor a la patria y con los años lo terminó siendo una ungieron gloria, héroe, ¿no? claro. Carlos, a ver, recién usted decía, qué sé yo, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquet, me hubiera encantado ver jugar en una cancha de básquet a Magic Johnson, ¿no? Claro. Tuve la posibilidad de ver jugar a la pelota a Diego Maradona en una cancha de fútbol. Digo, ver pelear en un ring presencialmente a Mohamed Ali es como ver jugar a Maradona en una cancha de fútbol. Digo, ¿eso significaba? Y sí, para... Ya para no comparar para el las periodista. imágenes y la figura, claro, ¿no? No ya te hablo como periodista, sino como hombre del boxeo. Verlo a Ali fue un espectáculo único, ¿no? Yo esa noche, que pelearon dos argentinos también, peleó Juan Domingo Malvares, que perdió con Dani López, y Galíndez, que perdió con Rossman. Y verlo a Ali era algo muy diferente, muy distinto. ¿Qué era ver a Mike Tyson arriba del escenario? Y ver a Mike Tyson era una sensación extraordinaria. Yo tuve la suerte de relatar casi 7 u 8 peleas por televisión de él, en vivo, ¿no? Sí. Y de tratarlo y conocerlo. Y en realidad el problema de Tyson sería a la hora de hacer un repaso que no tiene un buen final pugilístico. Claro. Empieza a irse en picada, pierde, no digo con cualquiera, pero más o menos. Como el jugador cuando no se quiere retirar y termina jugando en un equipo del federal. Claro. Pero cuando gana el título del mundo a los 20 años era un boxeador imparable. No era solamente fortaleza, era fortaleza mental y además una técnica muy, pero muy buena. Estaba muy mecanizado, muy bien enseñado
a boxear, a combinar los golpes. Te descargaba 3, 4, 5, uppercut, cross a la cabeza, gancho al cuerpo. En alguna cuando te agarraba, era el final. En este amor, en este convivir, en esto ser parte de su vida del boxeo, muchas veces se ha planteado el debate si el boxeo es un deporte, ¿no? Muchas veces se ha planteado. Sí, y se lo quiero preguntar a usted, que es un hombre del boxeo. Yo ya tiré la toalla. Ya tiró la toalla. No es un deporte. No es un deporte. No. Y no creo que sea el fútbol profesional tampoco un deporte. Cuando uno ve exigencia de la televisión en un mundial, fue en México que jugaban bajo el rayazo del sol, sí. Todos los temas económicos que se manejan en torno a la Fórmula 1 o al boxeo o al tenis, deja de ser un deporte. Ya es una profesión, una profesión muy riesgosa que te puede dar mucho y te puede dejar sin nada, pero tampoco se puede. El tema que muchos cuestionan del boxeo es que en ningún deporte uno sube para lastimar al otro. En boxeo claro, sí. Claro. Por eso también, bueno, no es deporte. Tiene una práctica deportiva, tenés que entrenarte, tenés que cuidarte, etcétera, etcétera. Pero es un deporte de altísimo contacto, ¿no? Carlos, y en este contexto de los nombres y si es deporte o no es deporte y el profesionalismo que ha generado el boxeo, ¿ha conocido boxeadores, la cantidad con la que ha hablado, con la que se ha encontrado, con la que se ha referenciado, que los golpes le hayan cambiado la vida? Es decir, yo lo conocí a este tipo, era un fenómeno, tenía una lucidez y los golpes lo dejaron. No importa el nombre, no se lo voy a pedir. Pero se nota. Pero digo, jugadores, le iba a decir, boxeadores que los golpes le han. Sí. Yo cuando era chico no lo podía admitir a eso, ¿no? Porque conocía a muchos exboxeadores que estaban bien. Pero en algunos casos sí se nota una lentitud al hablar o algún tipo de confusión, porque la cabeza no fue hecha para recibir golpes. Claro. Esa es la historia. Y han estado 15, 20 años, pum, como pegarle una bolsa, pero en la cabeza. Porque se entrenan peleando también. A veces son más los golpes que reciben en el gimnasio. Claro. Imagínate. Que en la pelea. Claro. Que en la pelea. En la pelea, claro. Qué bárbaro. Carlos, el intocable. Loche fue extraordinario. Yo, si de alguien soy hincha, es de Nicolino. ¿Es hincha? Sí, hincha Nicolino, sí. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Cuénteme. Porque Loche era un personaje muy especial. Cuando apareció en Buenos Aires, yo me acuerdo de la primera pelea que vi de él, era una pelea preliminar, no sabía quién era. Me llamó la atención el nombre, me dio gracia, Nicolino Loche, y encima medio peladito, no se dejaba pegar. No lo podíamos ni ver, eso es frío, no da espectáculo, no va al frente, hasta que le toca una pelea por el campeonato sudamericano con de Oliveira, y yo no sé si que era con un extranjero, con un brasilero, que se manda una gran pelea. Y de ahí en más empiezan a hacer un romance entre el público del Luna Park y Nicolino. Porque Loche además era un gran tribunero. Él actuaba realmente para la gente. Él mostraba la carita y bajaba la guardia. Después miraba a la gente, lo miraba a Caffarelli cuando relataba, le ponía la cara al rival y le pedía disculpas o le decía, bueno, seguí trabajando. Un showman. Era un showman. Y haciendo un estilo que todavía hoy muchos cuestionan todavía. Pero era el arte de no dejarse pegar, pero tampoco se escapaba. Estaba a la distancia justa para que le pegaras. O sea, no caminaba al ring. O sea, me quedo a la distancia, te pongo la carita y esquivo el golpe. Claro, porque además era un tremendo vago, entonces nunca estaba bien entrenado. Era rey, le llamaban el rey de las fugas. Era tremendo. Los boxeadores tenían como el jugador de fútbol de antes, que le gustaba entrenar poco, que le gustaba por ahí la noche y alguna copita de alcohol de más. Loche era un desastre para eso. Monzón era muy profesional. Cuando entrenaba. Cuando Loche entrenaba había 200 personas mirándolo y él a veces, ¿viste cuando se tira la pelota esa, la Medicine Ball? Sí. Trabajaba con el profesor López Aguilar. No, con el ruso Seibane. Y entonces el profesor ruso le tiraba la pelota. Se la tiraba a Loche. Pero Loche no se la tiraba el profesor, se la tiraba a un costado. Trabajaba más el entrenador que él. ¿El Mono Gatica? Y esa fue una de las personalidades que yo hubiera dado mucho por ver. Lo conocí, lo vi
una tarde en la Puerta del Luna, pero ya no boxeaba, ya estaba retirado, ya estaba grande, sí. Pero me quedó la imagen de los ojos verdes que tenía, por eso lo llamaban el tigre. La hija también tiene los mismos ojos, verdes y penetrantes. Pero me hubiera gustado verlo pelear, aunque sea una vez. No lo pudo ver nunca en forma presencial. No. Por generaciones, ¿no? Por Está claro, esto fue una claro, cuestión de generaciones. Claro. Y lo que ve, ¿era un buen boxeador el mono? Es un tema bastante discutible. Ya han escrito hasta libros chiquitos, pero libros al fin, diciendo que Gatica era muy torpe, que no era un buen boxeador. Yo conocí a un ex boxeador, Ítalo Aldrovandi, que después fue técnico, y un día me dijo, Gatica era muy buen boxeador, porque sabía esquivar y al mismo tiempo pegar. No era tan tosco como parecía. Era un peleador, eso sí. Y además era malo. Sí, muchas veces le pegaba al rival, lo dejaba recuperar y después le seguía pegando. Era un tipo muy especial. ¿Sergio Víctor Palma? Y Sergio Víctor Palma siempre cargó sobre sus hombros el hecho de ser considerado una rara avis para el boxeo. Y a él no le gustaba eso, porque en realidad era un boxeador derecho de pies a cabeza. Claro. Escribía poesías, tocaba la guitarra, leía Germán Gess, leía José Ingeniero. Era un pensador. Claro. Y para ser boxeador, eso no va. Claro, porque le ponen un rótulo como que no lo podía hacer. Y a él no le gustaba para nada eso. Pero en el ring era un tremendo peleador. Tremendo peleador. Te ponía la cabeza en tu pecho y tiraba y tiraba. Y es digno de ser visto, las combinaciones que tenía de manos, era muy guapo, se bancaba cualquier cosa. ¿Cuál fue la pelea? A ver, si algún día, yo siempre digo que no es interesante lo que digo y nunca me harían una nota, pero si algún día alguien me diría, te puedo hacer una nota, y me preguntaría, ¿cuál fue el partido más interesante que relataste o el que más te acordás? Sin duda que diría, en esta edad, el Boca River en el Madrid, por el contexto. ¿No? Por todo lo que se generó, haber ido al estadio del Real Madrid, todo lo que pasó acá, la final de una Copa Libertadores, digo, sería ese uno de mis grandes partidos lo que me tocó relatar en cancha. Si yo le digo a usted, Carlos Irusta, ahora, viernes a la noche, ¿cuál es esa pelea que usted dice, esta es la pelea que antes de irme a dormir con mi mujer y si puedo un ratito todos los días la veo? Ay, qué pregunta que me haces. Porque no es una, hay varias, bueno, pero dígame las varias. Pero tienen diferentes lecturas cada una. Por ejemplo, yo viví una pelea que para mí todavía hoy logra emocionarme cuando la recuerdo con detalle, porque fue en Mérida, en México. Santos Benigno Falucho Laciar peleaba con Juanito Herrera. Nunca un extranjero había ganado en esa ciudad que era Monterrey. Pero fue en el 82, durante la guerra. De Malví. Entonces nosotros comíamos todos juntos y después cada uno se quedaba charlando y qué sé yo, y Falucho era el primero en irse. Lo que después nos dimos cuenta es que se iba para ver la guerra por televisión y hablar con la mamá por teléfono. Siempre fue un tipo muy callado, muy reservado y muy serio. Esa noche, sí. Esa noche la pelea la iba perdiendo por puntos para los mexicanos, iba ganando, hasta que Juanito Herrera se sacó un hombro y le ponían una botella en la axila para enderezarlo hasta que al final no hubo forma y tuvo que abandonar. Y Laciar en ese momento estalló y le dedicó la pelea a los soldados argentinos. Estalló, era otra cosa. Y además Falucho, con una bandera alrededor del cuerpo, del lomo. Y yo corriéndolo con un cable que había pedido largo, por suerte, porque la transmití por Canal 9, claro, fue muy emocionante para mí. Fue muy emocionante. ¿Y qué otra más tiene? Y tengo Maidana Adrien Bronner. Maidana no lo quería Bronner, porque lo vio en una actitud muy fea en otra pelea con un futuro rival. Y Bronner era muy hablador, se creía el nuevo Floyd Mayweather. Y Maidana esa noche le dio una paliza. Y el público terminó gritando chino, chino. Chino. Y claro, no eran todos argentinos, que estábamos en Texas, en San Antonio. Y lo fueron a esperar la gente del boxeo. Claro, latinos, claro, no argentinos solamente. Claro. Porque fue una
una pelea realmente tremenda. Y hablando de México, hay otra que para ponerle un cuadrito, que es la de Castro con John David Jackson. Locomotora. Claro, Monterrey. Fue una pelea tremenda porque iba perdiendo, estaba todo cortado, todo lastimado. Todo sangrado, me acuerdo esa imagen. Sí. Y entonces el árbitro, que era Stanley Cristodoulou, el mismo de Galín de Richie Cates, va al rincón y dice, la voy a parar. Y Luis Espada, un argentino que vivía en Panamá, que ya falleció, y Castro dijeron, no, que sea, tenemos derecho, un round más, denos un round más, les doy un round más. Y es en ese round, el noveno, donde, claro, ahora es fácil decirlo o viéndolo es fácil reconstruir. En ese momento, por décimas de segundos, yo por lo menos me di cuenta de lo que estaba viviendo, porque Castro tenía la costumbre de hacerse el sentido. Claro. Retrocedía, bajaba los brazos. Me duele. Claro, entonces es como que hubo un acto reflejo donde me di cuenta que eso era parte de la estrategia de Castro. Pero no solo eso, le salió bien. Claro. Lo puso nocaut, tiró tres veces. Me acuerdo bueno, fue una noche tremenda. Recién habló dijo Panamá. Sí. Mano de piedra dura. Sí, otro ídolo. Mano de piedra dura. Ese es un ídolo mío total. ¿Sí? Sí. Porque además le hice muchas notas, lo he tratado bastante. Le gusta mucho la Argentina, ha venido muchas veces acá y es un tremendo boxeadorazo. Tiene un carisma extraordinario. Vive riéndose, no tiene un peso y no le importa. Es un personaje extraordinario. Hoy no tiene un peso, ¿se la gastó toda? Sí. Había que gastarse, siempre lo mismo. Había que gastarse la que ganó, ¿no? En Panamá había casinos. Claro. Y a Felicidad también le gustaba el casino, la señora. Y por ejemplo, cuando él pelea con Marvin Hagler, que yo estuve en esa pelea, no sé a cuánta gente invitó de Panamá. Amigos, al Caesars Palace de Las Vegas. Sí. Voy a tomar esto lo paga el campeón. Y todo firmaban los whisky y todo. Y cuando venía la cuenta la pagaba el campeón. Hablando de bolsas y de la plata que generaba el boxeo en estas peleas importantes, en el fútbol siempre hablamos de árbitros comprados, partidos arreglados. En el boxeo, ¿usted le ha tocado vivir, sospechar o que se hablara de alguna pelea arreglada o algún boxeador que por la bolsa fue para atrás? ¿Le ha tocado vivir esto? Insisto, sin nombres, digo, situaciones que le ha haya habido tocado alguna situación, sí. Pocas, pero las ha habido, sí. Por la bolsa, por la guita. Sí. A veces se pone en tela de juicio la capacidad de los jurados cuando dan fallos que no corresponden, o de árbitros. Yo prefiero siempre pensar que no hubo esa mala intención, que fueron árbitros ineficaces o jurados que no vieron bien una pelea. Me cuesta trabajo aceptarlo. Claro. En Corea era muy común eso, que todo boxeador que venía de afuera corría peligro de no ganar de ninguna manera. Y ha habido boxeadores que sí, que a veces uno se da cuenta que suben por la paga. Claro, por la bolsa. Claro, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Si le llenan la cara de dedo, no importa, pero el además, tipo se va a la bolsa. Claro, sí. Y además algunos lo hacen casi como un suicidio pugilístico, ¿no? Claro. Salen a tirar piña para que lo pongan nocaut de una vez, para terminar con eso. Estamos charlando con Carlos Irusta, es un placer y yo estoy disfrutando de esta charla de una manera terrible. A ver, nuestro Lunapar es nuestro. Lo quiero dejar de lado. Si yo le digo Las Vegas o el Madison Square Garden. No, el Madison. En Nueva York, además. Tiene todo. Es la Bombonera, es el Monumental, es el Maracaná. Y sí. Es el mítico esa estadio. Comparación, claro. Es el Madison, mítico estadio claro, de boxeo, el Madison. Sí. Ahora está muy modernizado. Yo, la primera vez que fui era un estadio, digamos, al estilo del Luna Park, con hierros que se veían por todos lados todavía. Ahora es como que perdió la personalidad, porque todos los estadios tienen grandes LEDs, claro. Diferentes arañas, o como quieras llamarlo, mucho juego de luces. Claro. El Luna Park no tenía juego de luces. No. A lo sumo ponían un par de bombitas y nada más. Sí, en el Madison también era parecido. Se respira, era boxeo. Claro. Ahora también lo es. Está bien, pero le agregaron básquet, shows musicales, claro. Antes era pelea pura. Entrar al Madison es otra cosa. ¿Le ha tocado ver un golpe a un boxeador donde dijo, no se levanta y se muere acá? No, gracias a Dios no. No. Gracias a Dios. Porque a veces hay golpes fuertes que uno ve cómo cae el boxeador y dice...
Yo por suerte no lo vi nunca y por suerte no lo vi de chico, porque a lo mejor no sé si hubiera... Nosotros vivimos una muerte muy especial, la de Paladino, un boxeador pampeano. Sí. Estaba peleando con Víctor Omar Gotifredi, que pegaba como un animal. Yo ese día lo vi por televisión. ¿No trabajó? No, porque era chico. No sé si trabajaba todavía, Ah. pero estaba por... No, todavía no escribía. Pero ya era parte del mundo del boxeo. Sí, ya palpaba boxeo. claro. Y entonces la pelea la iba ganando. Después eso me lo contó Gotifredi con los años. Iba ganando Paladino. Llega el último round. Gotifredi pegaba muy fuerte. Y lo agarra justo. Lo agarra justo en un ring con 3 sogas. Ahora son 4. Entonces cae de espaldas totalmente inerte y golpea con el borde del ring Paladino. Pegó con la nuca ahí y se desnucó. Con los años me encontré con Gotifredi, a quien yo conocía, un tipo bárbaro. Y surgió de alguna manera el tema y Gotifredi me dijo que, por un lado, Lectury le había pedido que desapareciese de todos lados porque le iban a hacer muchas notas. Dice, pero lo que más todavía no puedo limpiar de mi alma es que en el último round, cuando estaba por empezar, le dije a mi técnico Calegaris, ahora voy y lo mato. Pero era una expresión de... Claro, una manera de decir, hoy lo mato porque voy a ganar la pelea, claro. Y pasó eso, eso fue le hizo muchísimo daño y ya no fue el mismo, ¿no? ¿Qué boxeador se quedó con ganas de verlo arriba de un ring? Digo, saquemos los nombres que ya hemos dado, ¿no? Pero uno que usted me diga, ahí lo quise ver y nunca pude verlo y era bueno de verdad. Me mataste ahí, porque creo que Dios me bendijo con eso. ¿Los vio todos? De mi época, ¿no? Sí, no. De mi época. Y bueno, Chagatica no, por claro, ejemplo. Claro, eso sí. Claro. Pero después, Hagler, Leonard, Durán, Oscar de la Hoya, Chávez, Tyson. Holyfield también. Holyfield también. Holyfield. También yo tengo una admiración muy grande por Holyfield. Que a veces ahora cuando se le habla te mira como que no escucha bien o no entiende bien, porque también recibió muchos golpes. O sea, ese es uno de los boxeadores, a la pregunta que yo le hacía, que por ahí las secuelas de haber recibido tantos golpes. Yo le hice una nota hace como 4 o 5 años, había venido a Buenos Aires invitado por Combate Space. Estaba con Juan Larena. Y entonces, bueno, por supuesto, hablé a la gente de ESPN, donde yo hace ya más de 10 años que estoy. Claro. Empecé en la parte y sigo en la plataforma digital, pero ahora con televisión también. Claro. Y entonces gestionamos la nota y me dio la nota. Estuvimos charlando un largo rato y la charla fue absolutamente normal. Es decir, no había nada que vos puedas pensar que algo falla. Pero después con el tiempo volví a verlo y es como que alguna cosa falla. O no te escucha bien o no entiende bien, pero... fue un boxeadorazo tremendo. Carlos, ¿era más técnico? ¿Era más lindo? ¿Había mejores boxeadores? Si pregunto por el boxeo de antes, con el boxeo de ahora. Y mirá, tal vez esto te llegue a pasar a vos dentro de unos años, pero uno recuerda las cosas que en ese momento vivía en un estado diferente hasta de candidez. Claro. Para mí las noches del Luna... eran mágicas, eran fantásticas. Era ir con mi viejo, llegábamos al barcito Ringside, que todavía existe el hueco nada más, tomábamos café, palpitábamos la pelea, siempre aparecía algún carronero, por supuesto, con la entradita de favor. Entrábamos, estaba Tito en la puerta, porque estaba siempre. Después de la pelea a veces charlábamos también con él. Y todo ese clima, que ahora se revive más o menos, es distinto, obviamente, han pasado los años, pero era una cosa muy, muy especial. Ahora no es tanto, hay mucho show, mucho juego, que es lindo ver muchos juegos de luces, es hermoso, pero es distinto. ¿En qué nivel está el boxeo argentino hoy? Y hoy no estamos en un buen momento, porque desgraciadamente, como pasa en otras áreas de nuestro querido y amado país, no logran ponerse de acuerdo entre ellos, entre los promotores. Entonces cada cual, Osvaldo Rivero, Mario Margosian, Samson Lekovic, que es uruguayo, que vive en Estados Unidos, Mario Arano, te estoy nombrando los 4 más importantes. Cada uno tiene sus boxeadores, entonces los cuida, los preparan. Cuando te digo los cuidan, le van construyendo campañas, pero no como hacía
lecture que le trajo a 10 norteamericanos a Monzón, incluyendo Benny Briscoe. Claro. Son campañas entonces cuando salen se encuentran que la realidad es otra. Claro. O sea, juegan, llevándolo al fútbol, juegan con Arabia Saudita, con Afganistán, y cuando se encuentran con una selección un poquito más armada... Claro, ahí ya la cosa cambia. En el fútbol muchas veces, Carlos, hablamos de un antes y un después de Grondona, ¿sí? Acá hubo un personaje que yo lo conocí, que tuvo que ver, y fue muy importante en la Federación de Box, con Bisbal. ¿Hay un antes y un después de Bisbal, de Osvaldo, en la Federación de Box? Sí, yo hace poco estaba recordando un poco, yo con Bisbal tuve una relación buena y distante al mismo tiempo por una cuestión crítica mía, ¿no? Pero siempre fue muy correcta. Y el gran problema del momento actual del boxeo es que Bisbal, que era un tipo muy inteligente, era un gran jugador de ajedrez, no dejó sucesores. Entonces hoy la federación, con el fallecimiento de Luis Romeo, que estaba de presidente, y de Bisbal, quedó, viste, como media céfala, medio como que no hay un manda más. Claro. Pegamos una generación más acá. Locomotora Castro. Y Jorge, él suele decir, y no le falta razón, que de alguna manera salvó al boxeo, porque Castro cuando aparece, el Lunapar había cerrado. Sí. Aparecía Osvaldo Rivero. Sí. Incipientemente empezaba a haber un movimiento de televisación. O sea, aparecía la plata de la tele. De la tele. Entonces, aparece Castro. Castro es uno de mis favoritos y mis preferidos porque yo conviví muchas cosas con él, muchas notas y demás, por el gráfico. Un loco, un irresponsable, pero un tremendo peleador. Entonces, cuando aparece Castro, y por allí ya estaba Colli, el zurdo Vázquez, yo me acuerdo de haber ido a la Federación de Box, yo vivía a la vuelta. Peleaba él y la cola daba la vuelta hasta Rivadavia, más allá de que hubiera televisión o no. O sea, la gente hacía cola para ver a Locomotora. Claro. Y mientras tanto, como pasó una noche, estaba acercándose el momento de la pelea y empezaron a buscar, y el que no aparecía era Castro. Porque se había ido al lado, que había una casa de juegos, y estaba jugando al pinball. Dije, Jorge, anda a cambiarte que tenés que pelear. Una cosa absolutamente loca y bizarra. Colli, con esa personalidad tan cansina. Sí, Colli es también. Yo a su hijo, a Martín, le digo que soy el tío, y él me trata nos tratamos de tío a sobrino, porque al hijo lo vi crecer como lo vi crecer también a Colli. Si la primera nota de peso que le hicieron se la hice yo en el gráfico. Es un campesino, un excelente contador de anécdotas. Y siempre, por supuesto, miente y exagera las cosas, pero lo hace tan bien, es tan gracioso. Que es creíble, es creíble. Claro, nosotros lo cargamos mucho porque una vez contó que había matado a un chancho salvaje. Ajá. Se había metido en el monte, porque además la va de cuchillero, de hombre de campo. Bueno, se metió en el monte y mató un chancho. Pero cuando la sigue contando a través de los años, y esto nos da mucha risa con Martincito, el chancho cada vez más grande y el cuchillo cada vez más corto. Pero boxeando era tremendo. Porque él tenía una parsimonia, ¿no? Tenía ese son campechano que lo llevó a ser un campeón del mundo, pero importantísimo. Sí, importantísimo. 3 veces campeón del mundo. Además, más allá de aquella pelea con Eder González, que él no tuvo nada que ver, en realidad. Claro. Todo lo que pasó alrededor lo hicieron los demás. Sí. Pero era muy guapo, era muy fuerte. Y además él siempre decía, a mí me van a tener que matar. ¿Tenía mucha cabeza? ¿Era un boxeador muy pensante? Era un boxeador muy pensante y al mismo tiempo estaba muy bien enseñado por Santos Zacarías, el mismo que formó a Sergio Víctor Palma. Claro. Un boxeador que sabe todos los trucos, un boxeador que sabe ver el boxeo, porque esto vos lo debes ver a menudo con los jugadores de fútbol. Hay jugadores que han jugado muy bien, pero después no saben ver, leer o ser técnicos, por ejemplo. Y Colli no, tiene una visión muy especial del boxeo y ama el boxeo profundamente. Hace poco fui a la Federación de Box, creo que estabas vos, Margarita, el día que peleó una chica, pupila de Colli.
La chica ganó. Y Koji festejó como si hubieran ganado en el Madison Square Garden un campeonato del mundo. Era una chica amateur. Porque lo lleva con una pasión tan grande que sigue siendo un boxeador. Hablemos un poquito de entrenadores. Yo me voy a quedar en dos apellidos. Uno recién lo dijo usted, pero usted por ahí me habla de alguien más. ¿Amílcar o Zacarías? No, ¿Brusa o Zacarías? No, Zacarías. ¿Sí? Zacarías hizo de 0 a Koji, a Palma y los llevó campeones del mundo. Brusa fue un gran técnico y manejó, no sé, 20 campeones del mundo, pero hizo uno. Nada más ni nada menos que a Monzón. Que a Monzón, ¿no? Por supuesto. Pero el otro formó 2 y cada uno tenía su impronta. Claro. Lo que pasa es que en el caso de Brusa, que trabajó con muchos campeones mundiales, logró formar con Monzón un binomio, quizás el mejor binomio entre técnico y boxeador de la historia del boxeo argentino, junto con Zacarías, con Koji y con Palma. Claro. Pero si alguien respetaba a Monzón, era Brusa. No se tuteaban. El técnico era quien decía las cosas que había que hacer, y si no le gustaba, esto pasó alguna vez en Roma, lo llamó y dijo: Carlos, yo soy el técnico y se hace lo que yo digo o me voy. Y Monzón dijo no. Y ya enseguida, Monzón era muy arrogante también, pero se dio cuenta de que que estaba pasando un límite con Brusa. Era Brusa, sí. ¿Y otros entrenadores que haya dejado la historia del básquet del boxeo argentino? Bueno, habría que nombrar a uno también de mis favoritos, resistido por algunos, pero ya son cosas que pasaron hace mucho tiempo, Francisco Paco Bermúdez, que de alguna manera es, no el creador, pero sí el símbolo de la escuela mendocina. Cirilo Gil, Nicolino Loche, perfeccionó a Gustavo Vallas, ese boxeo no fragoroso, pero elegante, inteligente, pasos a los costados, bloquear los golpes, saber amarrar. Un gran técnico fue, sin duda, para mí, Paco Bermúdez. Además había muchísimo de boxeo, obviamente, ¿no? ¿El zurdo Vázquez? Y el zurdo Vázquez ¿cómo te lo puedo decir? Era un animal de boxeo. El zurdo Vázquez, yo lo acompañé en muchas peleas y tenía un fuego interno extraordinario. Un día tuvo un problema en una mano. Tenía que pelear una semana más tarde en Francia. En realidad no estaba muy bien entrenado. Entonces dijeron: la mano. Está bien, pasan esas cosas. Sí. Pero la Asociación Mundial del Boxeo le mandó un médico. Entonces el doctor Villani, que era el médico de varios boxeadores, Villani muy identificado con el fútbol. Tucho. Y le dijo: mirá, decirle, cuando te apriete, decirle: me duele, porque eso no se puede mensurar. Y así fue a Tucumán, peleaba Castro, vino el médico, lo revisó a Vázquez, después Vázquez se dedicó, dijo: ya está, no peleo. Claro. Pasaron 24 o 48 horas y el médico dijo: sí, está en condiciones de pelear. Cuando se enteró Vázquez a las 5 de la mañana que tenía que volver a Buenos Aires e ir a Francia sí o sí, la llamó a la mujer y dijo: vieja, tráeme la soga. Y se puso a saltar en ese mismo momento. Lo cuidaron entre algodones, no estaba bien entrenado. Estaba todo preparado para que perdiera. Pero le dio tal paliza a su rival que no hubo forma de robarlo. Lo tiró como 3 o 4 veces. No, era un animal. ¿Qué boxeador argentino, usted dice, en un momento me habló cuando hablábamos del Mono Gatica, ¿no? ¿Qué boxeador argentino usted cree que era para llegar a ser de elite, de los mejores, y terminó en nada? Y es una pregunta muy difícil, porque el hubiera en realidad no existe. Por algo no llegaron. Uh-huh. Te podría responder con alguien que llegó, pero que llegó y nada más, que fue Ubisaco. Ubisaco. Tremendo boxeador. Era compadrito, era bravo, era guapo, se la jugaba, boxeaba muy bien, pero abajo del ring era un rebelde sin causa. Claro. Entonces consumía drogas, se sabía que de chico consumía drogas, era mal llevado. Yo lo quería mucho, Ubi. Nos llevábamos muy bien, pero era bravo. Entonces
Terminó perdiendo el campeonato del mundo, como dijo el padre que lo entrenaba. Si se entrenaba 10 minutos más, ganábamos. Claro, claro, pero no se entrenó. ¿Le dolían? A ver, usted tenía un gran vínculo con los boxeadores. Siempre lo tengo. Hoy también. ¿Le dolía? A ver, ¿le dolió lo que pasó con Monzón, con Ubisaco? Sí. ¿Le duele esas cosas? ¿Lo afectan a usted? Sí, Digo, más allá sí. del rol profesional que tenemos, usted como relación de relator de boxeo, yo de fútbol, pero digo, ¿le duele cuando pasó lo de Monzón, lo de Ubi? Digo, ¿cómo lo ha tomado por ese vínculo que tuvo? Y sí, porque en realidad ahora ya no lo puedo hacer porque no hay tanto, pero yo vivía en el gimnasio de Luna Park, estaban todos ahí. Y entonces se llegaba a hacer una cuota de confianza. Casi era una gran familia amistad, el boxeo de aquel momento, ¿no? Éramos una familia. Lo sigue siendo, pero más distante. Entonces, yo tuve la gran fortuna, porque, por supuesto, hubo un mérito mío, ¿no? Obviamente. Pero trabajar en el gráfico 30 años me permitió meterme en la intimidad de muchos boxeadores. De conocerlos, de tratarlos, de acompañarlos en las peleas, yo hice un libro que se llama La mejor entrevista de Carlos Ilustre en el gráfico, hasta de arroparlo, por ejemplo, a Martillo Roldán después de Hagler. Lo arropé, le di un beso como si fuera mi hijo. Claro. Porque el boxeador, con todas las cosas que hacen, algunos son un desastre, la verdad, pero tienen un carisma, una cosa muy especial, porque todos son historias, y todos tienen historias complicadas. Entonces imagínate, el día de Monzón cuando murió, o lo de Roldán, que murió, bueno, en otras circunstancias, digamos, ¿no? Sí. Pero me afectaron muchísimo, muchísimo, porque yo los acompañaba en todo. Para mí este trabajo no es trabajar, yo nunca trabajé. Claro. Esto no es trabajar. Es el disfrute. Claro. ¿Le agradece hoy a su viejo, a su papá, que lo haya metido y lo haya inmerso en este mundo? Sí. Y sí, fue algo tan normal para mí que casi no me daba cuenta, no me di cuenta. Cuando escribí mi primera nota, que era un cuento, se la di a un señor que era el director de una revista semanal que se llamaba Knockout Mundial, Simón Bronenberg, y no sé si estaba bueno el cuento o no, pero me lo publicó. Y a ese siempre le agradezco a don Simón, porque me tuvo mucha paciencia, yo tenía 15 años. Después, con los años, hice mi revista, que se llamaba Ringside, la pandemia la aplastó, y entonces cualquier pibe que se acercase a mí con una nota, así estuviera muy mal escrita, yo se la publicaba igual, lo corregía. Claro. Porque fue lo que yo recibí, la generosidad de decir, bien, pibe, dale. Seguí. ¿Qué no volvería a hacer? ¿Qué hizo cerca del ring? O vinculado o ligado al mundo del boxeo. ¿Qué es lo que no hice? No, en realidad, es qué no volvería a hacer y qué no hizo. Lo que nunca hice en mi vida fue meterme en cualquier tipo de negocio con un boxeador. Ajá. O sea, jamás acepté, primero no tuve oferta, digamos, pero podría haberlo hecho, por los contactos que uno tiene. Sí, por ser uno de los nombres más importantes que tiene el mundo del boxeo. Yo me acuerdo que Ramón Cairo, que fue el fotógrafo oficial de mi revista y que falleció hace 15 días, a veces me llamaba y me decía, Carlitos, hay un boxeador tal que necesita el teléfono de tal promotor. ¿Se lo damos? Sí. Dáselo, pero decile que le doy el teléfono y nada más, porque en el boxeo también pasa que vos le das un teléfono a uno y ese uno ya se convirtió en tu manager, ¿viste? Claro. Eso nunca lo hice, no. Y después, ¿qué otra cosa que me arrepiento de haber hecho? Y algo que hizo y dice, metí la pata, acá le erré. Haber criticado quizás a algún boxeador en demasía. No, además yo nunca he criticado demasiado. Yo creo que hay mucha gente que a lo mejor piensa que no soy muy crítico y posiblemente tengan razón, pero yo priorizo siempre al ser humano. Entonces, cuando los critico por algo que hicieron mal en el ring, nada más. ¿Lo invitaron a pelear alguna vez? ¿Algún boxeador que le dijo, usted, Irusta? No. Puedo decir, pero con total libertad y sinceridad, que siempre tuve muy buena relación con todos los boxeadores, porque, siendo de la vieja escuela, ellos sabían, y saben ahora, supongo que se dan cuenta también, que pueden contar cosas que yo jamás voy a publicar. Entonces, tengo más información guardada que la que doy. Claro. O sea, ha mantenido muy bien los off. Claro. A tal punto que no te lo piden.
¿Se siente amigo de los boxeadores? Sí, yo me siento amigo. Se siente amigo. Ahora, por ejemplo, prácticamente no pudiera haber peleas. Seguramente en la Federación de Box hay, a veces los viernes, ahora estaré, no sé, la semana que viene, cuando puedo. Y ya no lo hago, me siento por un costado. Pero si no, cada vez que llevo un festival de boxeo profesional, que son menos los boxeadores, siempre entraba a los vestuarios, les deseaba suerte a cada uno, le preguntaba a cada uno, algunos te dan menos bola que otros, algunos lo suyo, ¿viste? Siempre era para mí parte de la vida, entrar al vestuario y saludar a uno por uno y preguntarle cosas. Es distinto hoy narrar un partido de una pelea internacional de boxeadores de elite a nivel internacional que una pelea en la federación o en caseros. Digo, ¿se nota esa diferencia? No, son todas iguales. ¿Son todas iguales? Sí, para televisión sí. Por supuesto, el marco, vos lo sabés muy bien. No, y el marco, y el show. Cuando hay algo en juego, cuando hay un equipo argentino jugando afuera, pero arriba se pegan igual, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Entonces, además, es algo que todavía hoy mantengo. Yo cuando voy a ver boxeo en vivo, si no tengo al lado a alguien que esté viendo la pelea como yo, viéndola, ¿no? No pensando igual, prefiero verla solo. No puedo ir a ver una pelea y charlar de otra cosa que no sea yo me concentro de lo mucho que vamos a comer hoy a la noche porque termina la pelea. Yo ya sé que no siempre voy a ir a comer después, pero o dónde también, pero en ese momento lo único que hago es ver los dos boxeadores y ver qué hacen, qué cosa puede hacer cada uno. Lo disfruto mucho. La analiza la pelea. Claro, tal vez porque mi papá era técnico. Claro. A mí me hubiera gustado ser técnico. ¿Le enseñó mucho su papá? Sí. Y porque él fue el primero en enseñarme a tirar los golpes. Claro. Además, era uno de esos hombres que cuando llegan a la casa cuentan todo lo que pasó. Entonces él contaba todo lo que pasaba en el gimnasio, con lo cual mi mamá sabía de boxeo tanto como él y a veces lo aconsejaba y yo era una esponja seca. ¿Le tenían miedo en el colegio o en el barrio decir, ojo que Carlos es el hijo? No, porque digo, es el hijo del que entrena boxeo y tira unos guantes. No nos vamos a pelear con Carlos, con cualquiera menos con Carlos. No me tenían miedo. Alguna vez le metí algún gancho al hígado a alguno. ¿Ah, sí? Sí, pero no, tampoco era de pelearme, no era. Pero sabía que un buen ganchito al hígado solucionaba todos los problemas que había. Pues ahí no, te caes y te caíste. Carlos, la verdad que fue riquísimo para mí. Le agradezco enormemente. Para mí es un placer. Usted es una eminencia. Y la verdad que nos ha hecho vivir, por supuesto, no todo el boxeo en general, porque estaríamos hablando horas y horas, pero nos ha hecho recorrer algunos lugares sobre boxeadores emblemáticos, sobre nuestro país, sobre lo que ha significado el boxeo en nuestro país. Y estos nombres, ¿no? Lecture, Monzón, Bonavena, Sergio Víctor Palma. A mí me parece un sueño a veces, Me parece un sueño. Haber conocido a todos los que conocí. Claro. A veces me parece un sueño. ¿Tiene fotos con todos? Sí, tengo con casi todos. Claro, antes hay gente que no sabe, a lo mejor por edad, que antes los teléfonos no existían. No sacaban fotos, ¿no? Los teléfonos no sacaban fotos. Conseguir un fotógrafo. Un día fuimos con Juan de Biase, hombre de Clarín, a Atlantic City, a una carrera de Scioli. Yo trabajé con Scioli, hacía la prensa. Y entonces vimos un festival y nos metimos ahí los dos. Bueno, somos argentinos y nos dejaron entrar. Y querés creer que cuando entramos vemos a un afroamericano, por no decir negro, grandote el tipo, y no sé. Y de Biase me dice, pero Irosta, jersey Joe Walcott, el tipo que lo tuvo por el suelo a Joe Louis, ¿sí? Fue en su momento el campeón del mundo más viejo de la categoría de los pesos completos. Y era él, me acuerdo, me dio la mano, una manaza, pero no teníamos cámara. Dije, nunca más salgo sin cámara. No, qué bárbaro. Y recuerdo guantes. No, en eso ha sido, no sé, no me arrepiento, ¿no? Pero podría tener muchas cosas, porque además cuando ibas al vestuario, después de la pelea... Siempre había una venda tirada en el piso, ¿no? Sí, siempre tiraban alguna venda o se la podías pedir. Una sola cosa tenía que desapareció, que era una remera de un boxeador al que quise muchísimo, con el que yo hacía gimnasia, él me decía hermanito, que fue Carlos Rubén Cañete. Ajá. Llegó a pelear por el campeonato del mundo, perdió, era muy buen boxeador, era un tipo muy querible, de Barracas. Y un día, no sé cómo, apareció una remera y me la regaló. Entonces esa la guardaba con mucho cariño. Después, viste, a veces la vida...
pero no se me ocurrió. Guardo algunos programas de Luna Park de la época, Claro. algún Peralta Bonavena, tengo guardado el programa, pero no tanto, ¿no? Gracias, Carlos. No, gracias a vos, por gracias por este rato, gracias por este momento. La verdad que para mí radialmente es un momento maravilloso y creo que la audiencia de Radio Mitre debe haber disfrutado muchísimo de esta clase que nos dio en este ratito aquí en Radio Mitre. A mí me gusta muchísimo la radio. Y bueno, empecé a trabajar de muy pibe. Ahora no estoy haciendo radio, estuve hasta hace un tiempo en Ecomedios, pero es insustituible la radio. Es algo maravilloso. Tiene una magia extraordinaria. Y la verdad es que la he pasado realmente muy, pero muy bien. Gracias, Carlos. Un placer enorme. Gracias. Carlos Irusta se ha tomado un café con nosotros hoy aquí, un café virtual. Maravilloso hablar de tantos nombres, de tanta historia, de tantos momentos que hemos vivido en el boxeo argentino con tantas figuras emblemáticas y cómo se fueron desarrollando cada una. Hoy vamos a volver, ¿sí? Y volvemos tempranito a las 2 de la tarde hasta casi las 6, que vamos a estar con la previa, con Rolo, con Tommy Reynolds, con Mariana Martí, hasta que arranque el fútbol, con Talleres y con Racing. Allí va a estar el polaco Caimi con Juancito Bindi. Y después vamos a cerrar el sábado nuevamente con Fernando Pacini para Tigre y River. Vamos a estar en la cancha de Tigre. Y por supuesto que el domingo va a estar la previa de Juan Carlos del Misier hasta las 3:30 de la tarde. Juanca, el polaco, Rolo, bueno, toda esa mesa maravillosa. Para después, sí, Independiente Vélez, partidazo, Falcioni contra las cuerdas, para ir un poco al tema del boxeo. Contra las cuerdas, Falcioni debe ganar. Ahí estará Federico Bulos con el Gaucho Nazarala. Y por supuesto que después cerramos con Boca Atlético Tucumán con Gustavito Lombardi. Allí estaremos. Así que los esperamos mañana con mucho gusto. Esto es Radio Mitre. Se viene ahora el querido Lalo Morino. Nosotros hemos terminado este café maravilloso con el maestro Carlos Irusta. Gracias. Mañana, como siempre digo, volveremos. Chao. Carlos, me tengo que ir al Mitre Informa primero. ¿Me espera un minutito? ¿Un minutito? Un minutito nada más. Bueno. Mitre Informa primero y ya seguimos con el gran maestro Carlos Irusta.